Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ave María Purísima. Tenemos en este día la fiesta del apóstol San Juan, este apóstol tan particular, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, también apodados Boanerges, hijo del trueno, porque si ustedes se acuerdan una vez, cuando iban llegando a Jerusalén, Jesús los envió a pedir hospedaje en Samaria, si no me equivoco, y como no les dieron porque se dirigían hacia Jerusalén, ellos dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dijo que no estaba bien, ¿no es cierto?, tomar represalia, ¿no? Bueno, pero hay alguna razón por la cual San Juan se ha ganado, no simplemente por una tradición, sino que está en los mismos evangelios, el discípulo al que Jesús amaba. Y de hecho esto también está en manos de su propia pluma. Él mismo se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. ¿Y por qué este apodo, ¿no? ¿Por qué Juan es el discípulo al que Jesús amaba y cómo debemos interpretarlo? No que Jesús no quisiera a los demás, a todos los quería y él mismo lo dice, ¿no? No son ustedes los que me eligieron, sino que yo los elegí a ustedes. Y si los eligió es porque los amaba a todos. Pero hay alguna característica en este apóstol que hace que sea de algún modo especial. Y uno inmediatamente pensaría, bueno, porque era joven y probablemente era virgen, que de hecho eso está así en la tradición. Pero yo creo que si nos quedamos con esa lectura solamente, sería algo incompleto, porque probablemente había otros discípulos de Jesús y apóstoles que también eran vírgenes, pero no se dice de ellos que eran el discípulo al que Jesús amaba. Si ustedes se acuerdan, en un momento Jesús se encuentra con un joven y le dice, le pregunta al joven: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Eso lo hice desde mi juventud. Entonces Jesús le dice: bueno, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Ese probablemente también era virgen. Y sin embargo, dice que se fue entristecido porque poseía muchos bienes. Así que la característica de su virginidad no le sirvió de nada. Otros apóstoles no eran vírgenes y sin embargo creyeron y siguieron a Jesús. Entonces no es esa la característica por la cual este discípulo es amado con predilección. Yo pienso que Juan era perfecto porque es el que había podido introducirse intelectualmente, podemos decir, y afectivamente desde el inicio. Fue el que más perfectamente pudo dilucidar el misterio de Cristo y creer en el misterio de Cristo. Ciertamente ya había una persona, al menos, que lo había hecho eso, que era la Virgen María. La Virgen María tenía un conocimiento, podemos decir, el más profundo que se podría tener del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, porque ella misma, a través de ella, vino Jesús al mundo.
Entonces el conocimiento de la Virgen María, podemos decir, era insuperable. Pero luego de la Virgen María, San José probablemente, y ciertamente este apóstol. Y de entre los apóstoles y los discípulos no había ninguno que tuviese un conocimiento más exacto y más profundo que el que tenía Juan. Y por eso era el discípulo amado, porque todos los demás discípulos luego debían parecerse a Juan, porque Juan era como el prototipo del discípulo, podemos decir. ¿Bien? Es decir, que todos los demás discípulos, de algún modo, debieron asemejarse a Juan para llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y por eso el discípulo al que Jesús ama no es solo Juan, sino que también son todos aquellos que llegan a conocer el misterio de Cristo. De algún modo también nosotros, si creemos íntegramente en el misterio de Cristo, también debemos llegar a ser Juan y debemos llegar a ser discípulo amado. De hecho, esto lo vemos al pie de la cruz, cuando Jesús le da a María por madre. Ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo, ¿no? Entonces, fíjense también que para llegar a ser discípulo amado debemos recibir a María por madre. Entonces acá hay otro factor más, otra característica. Probablemente no solamente Juan había tenido una interiorización muy profunda en el misterio de Cristo, sino también en el misterio de su madre. Es decir, que Juan tenía la fe católica completa, podemos decir, desde el inicio. Los otros apóstoles de a poco fueron comprendiendo lo de la madre, lo de la Virgen María. Juan desde el inicio supo claramente el misterio de la Virgen María. Él lo comprendió también, esta Madre Virgen, y además sin pecado. Es decir, que Juan fue católico perfecto desde el inicio. ¿Bien? Y los demás llegaron a ser como Juan cuando fueron poco a poco comprendiendo también estos misterios, ¿no? Bueno, sobre la vida de él y su muerte sabemos, él también escribió los Evangelios y el Apocalipsis probablemente con la ayuda de otro anciano o presbítero, como aparece allí, pero esencialmente lo escrito en el Apocalipsis proviene o de la pluma de Juan o del dictado de Juan. ¿Bien? Ahora, él lo quieren martirizar en Roma. Hay una pequeña iglesia, la verdad que yo de las más bonitas que he visto, porque es una iglesia estilo románico, pero en miniatura, porque debe ser un cuarto de esta iglesia. Y recuerdo bien que en esa iglesia hay un mosaico de un ángel sobre el sagrario llevando la ofrenda al cielo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dice el canon, digamos, la plegaria eucarística 1, dice que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel? Bueno, es en la única iglesia donde yo he visto representado el ángel que lleva la ofrenda al altar del cielo. Es una pequeña iglesia que se llama San Giovanni in Porta Latina, San Juan en Puerta Latina. Ahí en la Puerta Latina, que es en el muro de la antigua Roma, había una guarnición del ejército y allí lo metieron a Juan en aceite hirviendo para que se quemara, para que se disolviera. Y Juan no murió, milagrosamente. Ahí fue cuando a él lo envían luego a la isla de Patmos, ¿no es cierto? A este lugar donde él después va a escribir, donde estaban las canteras, donde va a escribir el libro del Apocalipsis, ¿no? Bueno, pidamos entonces nosotros también llegar a ser como Juan, conocer el misterio de Cristo, conocer el misterio de María, recibirla como madre. También pidámosle la castidad y todas las virtudes necesarias para ser un buen cristiano. Ave María Purísima.